Bueno, Germán, ¿cómo se hace, digamos, no? Bueno, por ahí siempre piensa, ¿no? Que los almaceneros no tienen por ahí salvo a lo mejor que se agrupen entre sí, pero la capacidad de compra de una gran superficie comercial para reponer la mercadería en un país inflacionario con aumentos permanentes. ¿Es difícil la lucha diaria? Muy difícil, Walter. Lamentablemente, nosotros acá en nuestra institución reunimos a 3.700 asociados, comerciantes, almacenes en su mayoría, pero también hay de otros rubros comestibles como carnicería, potería, verdulería, de toda la provincia de Córdoba. Y ciertamente se dificulta cada día más. El comerciante minorista, el almacén de barrio de las distintas localidades de la provincia, como del interior de la Argentina, padecen al igual que las familias, digamos, porque no se puede estoquear hoy. Hoy tenemos una serie de dificultades de estoquear, de ver cómo está el precio, es decir, se vive el día a día como la familia argentina. Un día se va, se compra en el mayorista lo que se puede, porque por ejemplo, quiero expresar esto, por ejemplo, el aceite, la yerba, la harina, el azúcar, son productos que están absolutamente cuotificados y se dosifica, es decir, ni las empresas entregan todo el aceite necesario, ni los mayoristas entregan al comerciante y por ende los comercios, incluso las grandes superficies como hiper y supermercados, también ustedes sabrán que retasean estos productos, se pone una o dos unidades por familia, y esto tiene que ver con que falta de producción, no, tiene que ver con que estos son commodities internacionales que se mueven al compás del dólar y al compás del dólar blue o paralelo o informal. Como usted me está llamando, pero digo, la situación es difícil, Walter, porque hace tiempo que viene y por supuesto que ahora en estas últimas horas con esta corrida cambiaria que hubo, indudablemente se dificulta un poco más. Así es que los comercios en general encuentran serie de dificultades, los precios aumentan en un promedio cada 96 horas, algo que no veíamos hacía muchos años, pero digo, para que lleguemos a un promedio de 96 horas de incremento de precios o de cambio de lista, indudablemente hay algunos que se mueven casi a diario, como son los frescos, leches, yogures, quesos, Ujú. tienen absolutamente continuos movimientos. Germán, mencionabas la corrida del dólar. No obstante, incluso también cuando el dólar estaba un poco más quieto, los aumentos se continuaban dando permanentemente, ¿no? Sí, sí, de hecho nosotros tenemos un departamento de estadísticas y tendencias. Nuestra institución tiene, Walter, 119 años, va a Ujú. cumplir de trayectoria ininterrumpida y nuestro departamento de estadísticas nace en el 2009, es decir, el decimocuarto año consecutivo de hacer las estadísticas, medir la inflación y también ver lo que va ocurriendo con esto de los precios y los alimentos, la canasta básica alimentaria, por séptimo mes consecutivo tuvo subas bastante más elevadas que la inflación misma, ¿no? Claro. Por ende, el último mes, por ejemplo, la inflación que el INDEC dio a conocer el 7,7, según nuestro registro daba algunas centésimas menos, pero la inflación o lo que es la suba de la canasta básica alimentaria siempre por encima, lo hizo casi en 8 o 9% el último mes y abril no va a ser la excepción. De hecho, la suba de combustibles ocurrida el fin de semana también tiene incidencia principalmente en alimentos porque afecta a la logística de distribución justamente de esos productos que se mueven todos los días, lo que llevan refrigeración, como la carne, vacuna de cerdo, de pollo, o los frescos, como hablábamos recién. Claro. Germán, bueno, ustedes seguramente también tienen un contacto con el consumidor más directo, más a veces de persona a persona, ¿no? ¿Cómo cambian los hábitos de alimentación, de consumo en este marco inflacionario? ¿Qué es lo que notan ustedes? ¿Qué deja de consumir la gente? Leía también en una nota que brindabas a un medio de prensa cordobés también que los hábitos de alimentarse, incluso en los horarios, también han cambiado. Bien, Walter, bueno, muy buena tu pregunta. Te comento también que digo, más allá de la percepción que tenemos desde detrás, de dentro del comercio, nosotros realizamos 2.500 encuestas de hogares en Ajá. todo el territorio provincial. Y esto nos viene arrojando este tiempo un cambio. Digamos, para marcar las etapas es lo siguiente. En el año 2014, que tuvo que ver con aquella devaluación llamativa que hubo en enero de 2014, Argentina siempre fue de consumo marquista. Pero a partir de allí comienza a trasladarse, comienzan a perder las primeras marcas y se traslada el consumo de los mismos productos a segundas y terceras. 2016, 2017, con otro impacto del dólar, y siempre voy a hablar del dólar porque lo liga mucho el alimento. Allí ya comienza a reemplazarse lo que son alimentos proteicos
por hidratos de carbono, por una sencilla razón, son más económicos y más llenadores, entre comillas. Claro. Es decir, se comienza a resignar un poco de carne, un poco de leche, un poco de frutas, y se comienza a incrementar el consumo de papa, de fideos y de arroz. Y en este último tiempo, con este crecimiento de este embate inflacionario, lamentablemente ya observamos que se profundizó, se agudizó mucho más este cambio nutricional de proteínas por hidratos de carbono y ya comienza gravemente a recortarse ingesta en muchos hogares. Es decir, obviamente que está ligado al nivel de ingreso económico que tenga la familia, pero sobre todo aquellas familias que tienen de 80.000 a 120.000 pesos, después de 120 a 160, es donde más se profundiza y se encuentran ya recortes de ingesta. Se dejó de consumir leche, se dejó de consumir casi carne en los hogares que menos ingresos tienen. De hecho, en promedio, el consumo de carne vacuna cayó de manera interanual un 47%, el consumo de papas se incrementó, por el contrario, un 62%, el consumo de leche un 33%, frutas y verduras se cayeron en su consumo casi un 40%. Digamos, y esto de las ingestas sí estamos observando y lo hemos registrado en un informe que hicimos en octubre. El mes próximo sale otro informe a nivel nacional que hacemos, donde habla de que los hogares de menores recursos han recortado desayuno, merienda casi para toda la familia, y los adultos prácticamente no cenan para que puedan hacerlo en la medida de las posibilidades, últimas posibilidades para que puedan hacerlo sus hijas o hijos, ¿no? Y eso es indudablemente estar muy relacionado con lo que da la cifra de pobreza e indigencia que el INDEC lo dio a conocer sobre una fotografía, o el último estudio fue hasta diciembre, se tomó la pobreza y la indigencia hasta diciembre. Obviamente que en cada porcentual de inflación que lo hablamos, y que por ahí los números son fríos, pero detrás de cada de esos números, 7, 6% de inflación mensual, indefectiblemente, detrás de eso hay un crecimiento de la pobreza y la indigencia, hay nombres, apellidos y rostros que realmente sufren la inclemencia de esta política económica o de esta inflación, puntualmente. Claro. Germán, ¿tiene datos de cierres de pequeños almacenes? Bueno, a ver, todavía, Walter, ciertamente, a pesar de la inflación, durante 2022, lo que va de 2023, hemos registrado cierres, pero a la vez también el mapa comercial no varía porque ha habido muchas aperturas, es decir, Claro. gente, quizás se cerró un comercio con 30, 20 años de experiencia y abre uno nuevo, quizás sin experiencia, por urgencia económica, es decir, porque su sueldo, el ingreso habitual no alcanza, de pronto abren un garage con un freezer, abre un negocio para vender algo de ropa. El comercio sigue igual. Lo que ocurre es que con esta nueva segmentación tarifaria, el incremento de las tarifas de los servicios, el incremento de la presión impositiva, indefectiblemente al caerse las ventas del comercio minorista cayeron un 7,2% de manera interanual, indefectiblemente en los próximos meses sí vamos a lamentar, ya sin aperturas nuevas, vamos a lamentar los cierres, indefectiblemente. Claro. De no mediar alguna solución para el proceso inflacionario, para reactivar el consumo, indefectiblemente sí vamos a tener que lamentar numerosos cierres. Germán, te agradezco muchísimo por esta nota y la última consulta es un poco de color porque se estilaba mucho, se usaba mucho en el interior de la provincia. ¿Los almaceneros usan la libreta todavía? Bien, Walter, sí la usen, y la verdad que hasta hace poco era, como vos le dijiste, algo simpático, algo que Claro. hablaba de viejas costumbres, de confianza que no se han perdido. Se sigue usando, no se ha incrementado el volumen de fiado, hoy la incidencia en un comercio es en promedio del 38, 40% que compran el fiado, pero hay que decir esto, digo, no se incrementó porque mucha gente con su tarjeta de crédito está financiando. Antes financiaba un electrodoméstico, unas cubiertas para el neumático, pero hoy está financiando alimentos. Eso duele, y el fiado quedó relegado con exclusividad a aquellas trabajadoras o trabajadores informales, o a aquellas personas, como la tarjeta es la principal causa de demora de la familia, quedó exclusivamente para aquellos que agotaron su cupo de la tarjeta o quienes tienen forma de financiación. Digo, lamentablemente hoy hablar del fiado termina doliendo lo que hasta hace poco era simpático y agradable, ¿no? Germán, muchísimas gracias por la nota. Un gusto Por favor, realmente, los números sí. son claritos, creo que nos eximen de mayores comentarios. Y bueno, será hasta la próxima, muy amable. Hasta la próxima, a disposición, un gusto. Que tengan buen medio.